¿Qué palabra escribió Donald Trump, en mayúsculas, para congelar de golpe un acuerdo de paz que estaba casi firmado? Mientras dormías y todos miraban la final de la Champions, el presidente revisó el borrador y endureció los dos puntos más delicados, el estrecho de Hormuz y el uranio iraní. El mapa de Oriente Medio amaneció distinto y nadie te avisó. Te enseñaré cuál fue esa palabra, pero antes mira qué pasó en estas 24 horas. Son las 8 de la tarde del domingo. En las últimas 24 horas, un ejército cruzó un río que llevaba años marcando una frontera. Una fortaleza medieval cambió de manos, cayeron misiles sobre el norte de un país, y un presidente dijo, con todas las letras, que no tiene ninguna prisa por firmar la paz. Todo a la vez. Y casi nadie conectó los puntos, porque la pantalla te ofrecía algo más fácil de digerir. El PSV Saint-Germain levantaba su segunda Champions seguida, ganando al Arsenal en los penaltis, en Budapest. Al otro lado del Atlántico, los Spurs de San Antonio volvían a unas finales de la NBA tras un séptimo partido, con Víctor Wembanyama señalando al cielo. Deporte, emoción, euforia. Y debajo, el mundo crujía. Y aquí está lo incómodo, la noticia que de verdad importa no estaba en ninguna portada llamativa. Estaba escondida en un comunicado, en una palabra en mayúsculas, en un castillo del que casi nadie había oído hablar. Vuelve atrás conmigo 24 horas, al momento exacto en que todo parecía tranquilo, justo antes de que se rompiera. Hace apenas un día, el relato oficial era de calma. Había un acuerdo, decían, prácticamente negociado. 60 días de tregua. El estrecho de Hormuz reabierto, sin peajes, con Irán retirando las minas que había sembrado en el agua. Petróleo fluyendo otra vez. Los mercados venían de máximos históricos. Parecía, de verdad, que lo peor ya había quedado atrás. El plan era casi elegante. Irán dejaba pasar los barcos. A cambio, podía volver a vender su crudo libremente. Y durante esos 60 días se sentarían a hablar de lo único que de verdad asusta a Occidente, su programa nuclear. Un alto el fuego para ganar tiempo. Sobre el papel, todos ganaban algo. Sobre el papel, porque el problema nunca fue el papel. El problema eran 440 kilos. Esa es, aproximadamente, la cantidad de uranio que Irán tiene enriquecido al 60% de pureza. No es bastante para encender una ciudad mañana, pero está peligrosamente cerca del umbral militar. Y nadie, en ningún despacho, sabía exactamente qué hacer con ese material. Apareció entonces una solución casi de manual. Kazajistán se ofrecía a guardar ese uranio. Sacarlo de Irán, llevarlo lejos, ponerlo bajo llave en un tercer país neutral. Una salida limpia que permitía a todos decir que habían ganado algo. Durante unas horas, pareció que ese sería, sin más, el final tranquilo de la historia. Esa era la fotografía de ayer, un mundo tenso, sí, pero encaminado hacia un acuerdo. Ciudades dormidas, mercados en máximos, diplomáticos optimistas. Si te hubieras quedado dormido ahí, habrías jurado que la crisis se desinflaba. Pero entre la medianoche y esta tarde, alguien movió una sola ficha. Y la grieta empezó a abrirse. Esa ficha la movió Donald Trump. Según fuentes citadas por la prensa estadounidense, el presidente revisó el borrador y metió cambios bastante significativos justo en los dos puntos más delicados, el estrecho de Hormuz y el uranio. Y dejó una frase que lo cambia todo: no hay, dijo, ningún acuerdo lo bastante bueno. Que no tiene prisa. Pero se pone peor, porque su exigencia ya no era guardar el uranio. Era destruirlo. No almacenarlo en Kazajistán, no vigilarlo, eliminarlo. Para Teherán, que insiste en que el estrecho seguirá siempre bajo su control, esa palabra es una línea roja. Y así, en cuestión de horas, un acuerdo casi firmado se quedó colgando de un hilo, sin que nadie pulsara el botón, y mientras los diplomáticos se quedaban paralizados, el terreno hablaba por sí solo. En el sur del Líbano, las tropas israelíes cruzaron el río Litani, esa frontera natural a unos 30 kilómetros de la línea divisoria. No es un detalle técnico, es un ejército avanzando sobre territorio que llevaba años intacto, redibujando el mapa con botas, no con plumas. Desde el otro lado respondía Hezbolá. Sonaron las sirenas casi todo el día en el norte de Israel, cayeron misiles, la mayoría interceptados, otros en campo abierto. El alto el fuego del que hablaban los despachos no existía sobre el barro. Y lo que vino en las horas siguientes lo aceleró todo de golpe. Este mismo domingo, el ejército israelí tomó el castillo de Beaufort, una fortaleza medieval encaramada sobre el sur del Líbano. Benjamín Netanyahu lo describió como un giro dramático. Una posición que domina kilómetros a la redonda, otra vez en manos israelíes. Mientras tú veías penaltis, una bandera cambiaba sobre unas piedras de 800 años, y el precio de todo esto lo pagan los de siempre. Según UNICEF, solo el sábado, en Líbano, murieron 7 niños y otros 30 resultaron heridos. No son daños colaterales en una hoja de cálculo, son 7 familias rotas en un solo día, debajo de los titulares deportivos que sí llegaron a tu pantalla. Espera,
porque todavía falta una pieza. Esa pieza estaba a miles de kilómetros, en Singapur. Allí, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, avisó de que su ejército está listo para reanudar el combate en el Golfo, y en mejor posición que el primer día de la guerra. No era una amenaza vacía, era el respaldo militar a esa palabra en mayúsculas. La diplomacia y los cañones, hablando a la vez, pero Hegseth dijo algo más que casi nadie subrayó. Habló de una alarma legítima ante el rearme militar de China. Y luego, con cuidado, esquivó la palabra Taiwán. En la misma frase en que tranquilizaba a Pekín, encendía una luz roja a su lado. Dos frentes, un solo discurso. Así de fino se camina ahora sobre el alambre. Ahora aléjate y mira el cuadro completo. En 24 horas, un acuerdo de paz frenado por una sola exigencia, un río cruzado, una fortaleza tomada, misiles en el norte, niños muertos en el sur y dos superpotencias midiéndose en Asia. No son 6 noticias sueltas. Es una sola historia, contada en 6 idiomas distintos, y el hilo que las cose es siempre el mismo, el tiempo. Cada bando intenta llegar a la mesa con más cartas. Esveo avanza para negociar desde lo alto del castillo. Trump endurece para negociar desde la fuerza. Irán se aferra al estrecho para negociar desde el control. Nadie quiere la guerra, todos quieren la foto antes de la paz, por eso nadie te lo explicó bien. Porque no cabe en un titular de 15 palabras. Porque era más fácil contarte un penalti que un río cruzado de madrugada. Y porque la noticia de verdad no era un estallido, sino una pausa, el momento exacto en que un acuerdo casi cerrado se quedó, deliberadamente, sin firmar. Y aquí está la palabra que te prometí al principio. No fue guerra. No fue tregua. Fue destruir. Trump exigió que ese uranio no se guarde, sino que se destruya, y esa sola palabra bastó para congelar la paz que el mundo daba por hecha. El planeta no cambió por una bomba. Cambió por un verbo. Y ahora ya sabes mirarlo. Eso es todo por hoy. Si te resultó útil, dale like, suscríbete y compártelo con alguien a quien le importe. Hasta la próxima.